Familia, muy buenas noches. Un placer para mí volver esta oportunidad a entrar a su casa. Gracias por abrirme las puertas de su casa y de su corazón. Qué rico que nos podamos conectar esta noche nosotros, pero lo más importante, recuérdalo, es que nos conectemos con Dios. Por eso vamos en oración al Padre y pongamos este tiempo en sus preciosas manos. Amado Rey, Señor, te damos gracias por este momento especial en que nos podemos conectar contigo. Te pedimos de todo corazón que hoy de manera especial uses tu palabra para hablarnos, Señor. Y que todos esos principios que hoy aprendamos queden firmemente grabados en nuestro interior para que puedan dar fruto abundante al 30, al 60 e incluso al 100 por uno, Señor mío. Y por todas estas razones, Padre del cielo, pongo mi vida en tus manos, mi corazón y mis palabras, que sean tus pensamientos, tus palabras y que uses mi voz para transmitir este mensaje a todos los que hoy estamos conectados. Es para gloria y honra de tu nombre y bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, le voy a pedir de manera especial esta noche que abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vamos a estar el comienzo de esta enseñanza revisando algunos textos y algunos pasajes de ese capítulo 16, no solo el versículo inicial. Por lo tanto, por favor, abra su Biblia en ese libro, segundo de Crónicas, y ubíquese en el capítulo número 16. El domingo antepasado me quedé pensando muchísimo en la situación particular del rey Asa, quien después de haber comprobado personalmente que Dios ayuda a quienes le son fieles, terminó su vida confiando en otros, enfermó y tristemente murió. Así es la vida de muchos cristianos. Y tal vez muchos se identifiquen con la vida del rey Asa. De igual manera, en no pocas ocasiones, he escuchado a personas manifestar su temor, su miedo, su pánico ante las actuales circunstancias y su preocupación por un futuro incierto. Hace 8 días, por medio de Jaime, Dios nos habló de 3 temas que están de moda: la depresión, el estrés y la ansiedad. Y como si esto no fuera suficiente, durante el ayuno el pasado sábado, Dios nos mostró el peligro de alejarnos de Él, la forma en que deberíamos regresar y la clave para permanecer firmes en la fe. Y finalmente, el día domingo, por medio de Juan, Dios nos hizo volver a pensar en qué le pasó al rey Asa. Esta noche espero poder concluir con el tema e invitarlos a seguir adelante, siempre con la confianza en que Dios no nos dejará ni nos abandonará. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, y leamos juntos el versículo 7 para entrar de lleno a la enseñanza. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 7 dice: en esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Tremendo mensaje de Hananí al rey Asa. Le dice: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se te ha escapado de las manos. Y yo me pregunto cuántas veces a nosotros nos habrá pasado lo mismo. Después de experimentar la ayuda de Dios por ser fieles a Él, terminamos confiando en personas, en amigos, en políticos e incluso muchas veces en nuestras propias fuerzas y recursos, y terminamos metidos en problemas, en guerras, en batallas. Ahora escucha, el rey Asa, que era el rey de Judá, había hecho una alianza con el rey Ben-Hadad de Siria para contrarrestar el ataque del rey Baasa, que era el rey de Israel. Las cosas no estaban fáciles para Asa, y ante una aparente victoria es cuando el vidente Hananí, utilizado por Dios, le da este tremendo mensaje al rey, confrontándolo
con otra ocasión en la cual, por haber puesto su confianza en Dios, había salido victorioso. Si usted se devuelve un poquito al versículo, perdón, estamos en el versículo 7, si lee el versículo 7 y el versículo 8, lo va a entender. En esa ocasión, ese fue el versículo que leímos hace unos minutos, en esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Ahora escucha el verso 8. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él. ¡Wow! El vidente Hananí, guiado por Dios, le hace a el rey Asa un contraste entre dos situaciones similares. Dos situaciones de combate, dos situaciones de dificultad, dos situaciones de riesgo. En una, el rey Asa puso su confianza en Dios y por esa razón salió victorioso. En la otra, el rey Asa puso su confianza en un rey, en otra persona, y por eso salió derrotado. Y es en ese contexto donde una vez más el vidente Hananí le dice al rey en el versículo 9 lo que hemos venido estudiando durante los últimos domingos. El Señor recorre la tierra con su mirada y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como necio. Es en ese contexto. Es decir, que el rey Asa, en un momento o en una circunstancia, confió en Dios y le fue bien. Yo no puedo entender, no me cabe en la cabeza, no logro, por más que busco razones, si esto me funcionó, si poner mi confianza en Dios me funcionó y las cosas me salieron bien, ¿por qué razón en otra circunstancia similar hago lo contrario? Ahora, es muy probable que a usted y a mí y que a muchas personas nos haya pasado algo similar, pero al revés. Es decir, antes de tener nuestra confianza en Dios nos iba mal, pero una vez que conocimos al Señor nos empieza a ir bien en todas las cosas. Pero lo grave del asunto es volver otra vez a quitar nuestra mirada del Señor y poner nuestra confianza en los seres humanos. Ahora observe que si sigue avanzando un poquito más en el versículo 10, hay una reacción del rey que me pone a pensar. El mensajero de Dios, Hananí, le hace ver la situación. Le dice: hey, mi rey, tú pusiste tu confianza en Dios y te fue bien. Pusiste tu confianza en los hombres y terminaste derrotado. ¿Qué vas a hacer? ¿Y sabes qué hizo el rey Asa? Terminó encarcelando, oprimiendo al pueblo, encarcelando al vidente y oprimiendo al pueblo. Versículo número 10. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Hey, en lugar de recapacitar, en lugar de examinar la situación, en lugar de decir: oiga, sí, qué bruto fui, cómo fui a poner mi confianza en hombres y estoy en problemas, ahora tengo que volver a poner mi confianza en Dios. No, Asa no hizo eso, se desquitó contra el mensajero de Dios, lo manda a encarcelar y como si eso fuera poco, termina oprimiendo al pueblo. Definitivamente yo puedo decir muchas veces que así soy yo. Pero yo creo que tú también lo puedes pensar. Así soy yo. ¿Sabes algo? Por terquedad, por orgullo, por obstinación o por sea lo que sea, el rey se mantuvo en su posición, es decir, confiando en seres humanos, confiando en sí mismo y no volviendo al rey, no volviendo sus ojos a Dios. Y observe cómo termina esta historia, versículo número 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos.
En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. 2 años de una enfermedad grave, 2 años de una penosa enfermedad, y dice que esa enfermedad era grave. Sin embargo, Asa no buscó al Señor, sino que puso su confianza en los médicos. Ahora nosotros podremos estar pensando, podrá estar pensando alguien, entonces no podemos recurrir a los médicos. No, no es eso. Cuando en la Biblia nos hacen ese comentario de que Asa no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos, es que definitivamente se olvidó de Dios y puso su confianza en los médicos. Usted y yo podemos ir al médico, yo estoy en tratamiento médico, pero siempre tengo mi confianza en Dios. Siempre busco la guía y la dirección de Dios. Asa, en vez de recapacitar, en vez de reflexionar y corregir su forma de actuar, se mantuvo. Y vuelvo y repito, no sabemos si fue por terquedad, por orgullo, por obstinación. Al final todo eso es lo mismo. ¿Sabe que hay mucha gente que obstinadamente, por donde mete la cabeza, quiere meter el cuerpo? Y muchas veces eso no es así. Algunas veces tendremos que dar unos pasos hacia atrás, reflexionar y cambiar de proceder, porque si no, vamos a terminar mal como terminó el rey Asa. 2 años después, dice el versículo 13, en el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. ¿Y sabe qué me pone a pensar esta historia de Asa? La historia del rey Ezequías. ¿Se acuerda que hace algunos días estudiamos, revisamos la historia del rey Ezequías, quien igualmente fue diagnosticado con una enfermedad terminal, enfermó de muerte? ¿Y sabes qué pasó en ese entonces o en esa historia? Que el rey Ezequías fue bendecido, fue galardonado con 15 años más de vida, solo por una razón: permaneció fiel al Señor. Asa prefirió permanecer fiel a sus convicciones, a lo que él creía, a lo que él ya había decidido, y 2 años después murió. El rey Ezequías duró 15 años más, tuvo 15 años más de vida. Por una razón: fue fiel al Señor. Ahora, no nos desligamos ni podemos obviar que las cosas no estaban fáciles para Asa. Y sabes, muchas veces nos tendremos que enfrentar a circunstancias difíciles. Yo estoy convencido de que las cosas para mucha gente no están fáciles. Hay que trabajar de más, hay que hacer más cosas. La economía está pasando por uno de los momentos más difíciles de la historia. Estamos en circunstancias difíciles, pero es precisamente en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de situaciones, cuando más tenemos que ser fieles a Dios. Es cuando más tenemos que estar ahí de la mano de Dios. El peor error que podemos cometer los hijos de Dios es apartarnos de Dios en los momentos difíciles, porque es en los momentos difíciles donde necesitamos su ayuda. Es en los momentos de desesperación donde podemos levantar nuestra mirada al cielo y clamar con la certeza de que Dios nos escucha y responde a nuestras peticiones. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, y le da algunas instrucciones, digo yo, como preparación para enfrentar el futuro. Si usted me acompaña a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, hay una historia tremenda. Bueno, no es una historia, es una recomendación, es un análisis detallado de la situación que concluye con una fuerte recomendación del apóstol Pablo a su discípulo, que bien haríamos nosotros en atender. Segunda Timoteo capítulo 3, leo entre los versículos 1 y 17. Dice así: ahora bien, está escribiendo Pablo, lee Timoteo y le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno,
traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¡Ey! Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Hagamos un alto en ese punto, en el versículo 9, y miremos que esa es la realidad. Eso es lo que nosotros podemos encontrar o podemos ver en nuestra sociedad de hoy. El mundo de hoy está llena de gente que fue descrita años atrás por el apóstol Pablo. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol decía que la gente en estos últimos tiempos estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hace falta mirar a nuestra sociedad para darnos cuenta que la Biblia está vigente. Yo creo que Pablo estaba hablando de estos tiempos. Ahora, a partir del versículo 10, comienza el apóstol a hablarle directamente a Timoteo. Y a través de Timoteo, a través de su carta, espero que nos hable a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros los que hemos decidido ser discípulos de Cristo. Verso 10 dice: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hagamos un segundo alto en el camino y analicemos estos versículos entre el 10 y el 13. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, lo felicita, lo alaba o lo aprecia, porque él ha seguido fielmente sus enseñanzas, porque ha sido un discípulo de esos que uno considera tremendos, chévere, que está a su lado. Y le hace énfasis en algo. Has visto cómo el Señor me libró de todas las persecuciones que tuve que soportar. Pero también le dice, y así sucederá con los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. En el ayuno el día sábado hablamos de que tenemos tres enemigos que son el mundo, Satanás y la carne, y que muchas veces tratan de sonsacarnos y que a veces es difícil mantenerse firme, pero tenemos que aprender a mantenernos firmes en nuestra fe. No es fácil, pero de la mano de Dios todo es posible. Ahora, en el versículo 14 y hasta el 17 hay una recomendación. Ahí es donde está la esencia de este pasaje. La recomendación de Pablo a Timoteo y a través suyo a todos nosotros. Dice el verso 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Wow, y yo observo, leo, estudio, analizo esta instrucción de Pablo, esta recomendación de Pablo, y doy gracias a Dios porque esa instrucción dada hace cerca de 2000 años
está vigente hoy. Pareciera que Dios hubiera inspirado al apóstol Pablo para escribir una carta que tuviera plena aplicación a tu vida y a la mía el día de hoy, en los tiempos actuales, en las situaciones actuales, en tiempos difíciles. Tú y yo, como discípulos del Señor, tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, en lo que estamos convencidos, porque tenemos claro de quién lo aprendiste. A ustedes y a mí, mis queridos amigos, nos ha tocado vivir esta época. Para este tiempo nacimos. No fue casualidad, no es porque el Señor se le escapó el asunto de las manos y entonces usted y yo estamos en medio de un problema sin salida. No, fuimos traídos a este mundo, fuimos dejados en esta tierra para este tiempo precisamente. Y usted y yo haremos parte de la generación que superó esta crisis mundial. Esta no es una crisis familiar, esta no es una crisis local, ni siquiera es una crisis nacional, es una crisis mundial. Y usted y yo haremos parte de esa generación que salió victoriosa, que salió vencedora en esta crisis mundial. A nosotros nos tocó este momento. A nosotros nos tocó vivir en medio de toda esa clase de personas que mencionaba Pablo, arrogantes, blasfemos, calumniadores, amantes de sí mismo más que de Dios. Sabes, nosotros quisiéramos poder decirte que las cosas van a mejorar y que esto pasará en unos días. Pero no, cada vez más las generaciones se van a levantar en contra de Dios. Y a nosotros nos va a tocar estar firmes en nuestra fe, firmes en lo que creemos, porque si no vamos a desmayar, vamos a flaquear y vamos a terminar en peores circunstancias de las que teníamos cuando vinimos a los pies de Dios. Y yo quisiera esta noche dejarte algunas preguntas en el aire para que tú con honestidad las respondas. No tienes que enviarme un correo, no tienes que mandarme un mensaje, no tienes que entrar al chat de esta enseñanza o de esta transmisión y decir yo sí, pero quiero que las respondas. Y la pregunta primera es, ¿estás convencido? ¿Estás convencido? ¿De qué estás convencido? ¿Tienes una convicción tan fuerte que puedes permanecer firme en tu fe? Porque el problema lo veíamos el sábado en el ayuno, lo trabajamos el sábado en el ayuno. El problema está en las convicciones que tú y yo tengamos acerca de la verdad, acerca del cristianismo, acerca de Dios. Las convicciones que tú y yo tengamos hará que permanezcamos firmes, o que en medio de cualquier circunstancia demos nuestro brazo a torcer. Yo recuerdo que en mi tiempo de servicio militar aprendí a estar firme. Y estar firme significa no moverse ni un centímetro, ni a izquierda ni a derecha. Y sabes, cuando el comandante daba la orden de estar firme, el que se moviera se metía en problemas. Le tocaría hacer flexiones de pecho, trotar, hacer una cantidad de cosas. Y debo decir, en honor a la verdad, que muchas veces tuve que asumir las consecuencias de mi necedad por moverme en la fila o por hacer alguna broma y no estar firme. Y yo me pongo a pensar que si eso ocurre en la tierra, ¿qué más no debemos hacer cuando nuestro comandante en jefe, el Señor de los ejércitos, nos dice a ustedes y a mí que debemos permanecer firmes? ¿Qué creen que debemos hacer? Terminemos esta enseñanza examinando las instrucciones de Pablo a Timoteo, allí en el mismo pasaje en donde estábamos. En 2 Timoteo 3, entre los versículos 14 y 15, que quisiera volver a leer. Dice, 14 al 17, perdón.
Dice, pero tú permaneces firme en la fe, firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí están las instrucciones finales. Al parecer, la segunda carta de Pablo a Timoteo fue como el testamento de Pablo. Fueron las últimas instrucciones de un maestro a su discípulo. Timoteo entendió claramente eso y las puso en práctica. La invitación esta noche es a que tú y yo entendamos claramente esas instrucciones y las llevemos a la práctica. No que seamos como Asá. ¿Se acuerda? El rey Asá escuchó las instrucciones que Dios a través de un mensajero llamado Hananí le dio y él hizo caso omiso a las instrucciones. A través de Hananí, Dios le dice al rey Asá, mira, cuando tú fuiste fiel a mí, es decir, cuando me obedeciste te fue bien. Pero cuando fuiste infiel, cuando no me obedeciste, cuando no hiciste las cosas a mi manera, te fue mal. ¿Y Asá qué hizo? Persistió en hacerlas de su manera. Muy bien, hoy, a través del apóstol Pablo, el Señor nos habla una vez más y nos da instrucciones a ti y a mí. La idea es que las entendamos, las comprendamos y las llevemos a la práctica. ¿Cuáles son las instrucciones? Número 1, permanecer firmes en lo que hemos aprendido. La pregunta, ¿hemos aprendido? Cada vez que te conectas con una transmisión, con un mensaje o con una enseñanza de la palabra de Dios, hay instrucciones claras. ¿Has aprendido algo? Asistir a un servicio, conectarte con una transmisión, tiene el propósito de darte instrucciones, de darte herramientas, de darte claves para una vida abundante. ¿Has aprendido algo? ¿Has aprendido? Porque si has escuchado mensajes, muchos mensajes, y no has aprendido nada, sencillamente perdiste tu tiempo. Cada vez que te conectes con una transmisión, ya sea nuestra o de cualquier otro predicador, dile, Dios, háblame a mí. Dile, Dios, enséñame cosas. Cada vez que te conectas con una transmisión para matrimonios, si tú eres casado, pues si no eres casado no te debes conectar a una transmisión para matrimonios. Entonces dile, Dios, háblame para yo arreglar o mejorar o crecer en mi vida matrimonial. Si eres soltero, hay muchas transmisiones, hay grupos de solteros que transmiten el mensaje específicamente para los jóvenes, específicamente para los solteros, pero tienes que entrar con la expectativa de lo que Dios te va a enseñar. No de pasar un tiempo o de sencillamente darle gusto a tu papá, a tu mamá, a la gente de casa. Tienes que aprender algo. Punto número 1, permanece firme en lo que has aprendido. Y escúchame esto, solamente en la iglesia te hablará la verdad. El mundo te va a decir cosas que van en contra de la verdad. Entonces lo segundo que tienes que entender es, ¿estás convencido de que lo que has aprendido es la verdad? Número 1, estar firme en lo que has aprendido. Pero en segundo lugar, ¿estás convencido de que lo que has aprendido es la verdad? ¿Estás convencido de que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios y que todo lo que aquí se dice es verdad? Porque si no, estarás siempre entre la espada y la pared, entre la rubia y la morena. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero no crees que este libro tenga la verdadera palabra de Dios, entonces vas a estar titubeando. Número 1, permanece firme en lo que has aprendido. Número 2, debes estar convencido de que lo que aprendiste es la verdad. ¿Por qué? Número 3, porque tienes confianza en las personas de quienes aprendiste lo que sabes. Estoy convencido de que si tú te conectas con nosotros, cada transmisión en cada uno de los grupos de edificación es porque tienen la confianza
de que somos personas conocedoras de la palabra de Dios y que vamos a darte un mensaje veraz y oportuno, certero y creíble. Pablo le dice a Timoteo, versículo 14, permanece firme en lo que has aprendido y en lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Paso número 4. ¿Conoces las Sagradas Escrituras? Porque Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Bueno, seguramente muchos de nosotros no comenzamos a asistir a una iglesia sino hasta que estábamos ya entrados en años. Bueno, nunca es tarde. Podemos aprender. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para aprender, para conocer las Sagradas Escrituras? Número 5. ¿Sabes que las Sagradas Escrituras te pueden dar sabiduría? ¿Sabías que las Sagradas Escrituras son un libro para darte sabiduría? Número 6. ¿Sabías también que en la Biblia encontramos todo lo necesario para la salvación? Estas son cosas importantes que nosotros tenemos que tener claras. Y número 2, estar convencido de ello. Porque si no, apague y vámonos. Si no estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, de que el mensaje de la palabra de Dios es verdadero, entonces no vamos a estar firmes en nuestra fe y cualquier medio vientecito de doctrina nos logrará sacar. Número 7. ¿Sabías que la Biblia sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir? Es un libro espectacular. Ahí encontramos de todos los temas que quisiéramos saber. ¿Quieres saber de economía? Lee la Biblia. ¿Quieres saber de negocios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo ser una persona de éxito? Lee la Biblia. ¿Sabes que hoy en día están de moda los influencers, todo este tipo de personas que no recuerdo el nombre, ahora se me escapa? Los coach, no tengo nada en contra de esas personas. No tengo nada que decir en contra de esas personas, pero el mejor libro de influencia sobre la vida de una persona es la Biblia. Lee tu Biblia y ahí vas a encontrar mucho que aprender. Es un libro útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Te tengo un dato adicional, número 8. ¿Sabías que la Biblia no es un libro de religión? ¿Qué estás diciendo, pastor? La Biblia no es un libro de religión, la Biblia es un libro de vida. En ella encontramos todas las instrucciones para vivir una vida espectacular. No es un libro de religión, es un libro de vida. Se convierte entonces en el manual de capacitación de todo hombre y mujer que quiere agradar a Dios. Mira lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Definitivamente, mis queridos amigos, mis hermanos en la fe, familia preciosa, la Biblia es el libro necesario que no puede faltar en ningún hogar, pero no para tenerla exhibida sobre un atril, sobre una tarima y en un altar, no, para leerla, para estudiarla, para conocerla, para corregir nuestra manera de vivir. Y entonces ahí viviremos de una manera distinta, conforme a las instrucciones de Dios. En la Biblia encontramos también todo lo necesario para crecer en nuestra fe. Yo quiero que tú pienses esta noche algo y que te lo grabes en tu mente y corazón. La Biblia es el manual de capacitación para el siervo de Dios, hombre y mujer. La Biblia es nuestro manual de capacitación. En conclusión, mis queridos amigos, mis amados hermanos, si quieren estar firmes en el Señor, lo que tienen que estar es convencidos de que lo que han aprendido es verdad. Esto es un proceso. Primero aprendo y luego adquiero convicciones.
Y como resultado de ello puedo permanecer firme en lo que he aprendido. ¿Sabes eso qué significa? En palabras sencillas, llevar la visión a la acción. ¿Recuerdan lo que es visión en acción? Primero prendo, después aprendo, enseguida comprendo. En tercer lugar, me desprendo. En quinto lugar, emprendo. Número 6, reprendo. Y finalmente me sorprendo con lo que Dios hace. Pero para que Dios pueda sorprenderme, primero que todo tengo que emprender. Para poder emprender antes tengo que comprender, pero para poder comprender he debido estudiar y aprender. Pero todo comienza con un switch que prende el gozo y el deseo de mi corazón. Muchas veces tendremos que desprendernos de cosas y algunas veces hasta reprender. Pero si hacemos eso, definitivamente el Señor nos va a sorprender. Y por lo tanto, quiero decirles que cae como anillo al dedo el proceso de crecimiento que hemos instituido en Casa sobre la Roca desde hace varios años ya y que continúa. Es un proceso donde nos conectamos, crecemos y servimos. Lo invitamos a conectarse a través de los diferentes ministerios, a través del curso de ADN, haciendo parte de los diferentes discipulados, conectarte primero con Dios, segundo con la iglesia y tercero con otras personas. Crecer espiritualmente, y para eso la iglesia ha dispuesto diferentes grupos de edificación particulares. Eso lo vimos hace algunas semanas. ¿Ya te conectaste con alguno de esos grupos? ¿Ya escribiste en el chat para preguntar cómo hago para conectarme? Porque quiero crecer. Está el Instituto Bíblico, están los diferentes cursos de capacitación. Y finalmente podrás servir y servir al Señor. Y servir al Señor no significa exclusivamente dentro del templo, porque algunos podrán decir, pero ¿para qué me voy a inscribir a un ministerio de servicios si todavía no hay congregación presencial? Tú eres un siervo de Dios en casa, en el trabajo, en la universidad, en la oficina, en la calle, en todo lugar puedes servir al Señor. Créanme que en muchas ocasiones, en muchos momentos de su vida, usted dependerá de sus convicciones para tomar decisiones. En muchos lugares a los que usted concurre frecuentemente, el trabajo, la fábrica, la oficina, el consultorio, el salón de clases, en el vecindario, en un centro comercial, en un supermercado, en un parqueadero. Muchas veces, semana tras semana y día tras día, vas a tener que tomar decisiones y dependiendo de las convicciones que tenga, va a tomar una u otra convicción, una decisión, agradando al Señor o no. Y quiero recordarle que el Señor está listo para ayudar a los que le son fieles. Es decir, a los que permanecen firmes en su fe. Hemos hablado mucho de la fe y quiero terminar resolviendo dos preguntas. La primera, ¿qué es la fe? La fe, según Hebreos capítulo 11, verso 1, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía de algo que esperamos y la certeza de algo que todavía no vemos. Eso es fe. Y la pregunta final, ¿cómo la obtenemos? Yo quiero tener fe. Bueno, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En resumen y en conclusión, queridos amigos, vivir por fe es vivir con la esperanza de que lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Y con la certeza de que las cosas que aún no se ven, en el tiempo del Señor, se realizarán. Eso es fe. Y usted y yo hemos sido llamados por Dios a vivir firmes en nuestra fe. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde el mundo, la sociedad, la cultura llevan a las personas a vivir apartados de Dios. Llevan a personas como Asá, quien confió plenamente en Dios y fue bendecido,
a pasar su confianza a los hombres, a olvidarse de Dios y ya no depender de Él. Y por eso el rey Asa terminó enfermo y muere. No quiere decir que los cristianos no nos enfermemos ni muramos, no. Pero quiere decir que mientras estemos en las manos de Dios, mientras nuestra confianza esté puesta en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor siempre nos respaldará y nos sacará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el ejército escuchábamos la voz de atención, a discreción, atención, fir. Y eso significa estar firmes. Bueno, ahora con el Señor hemos cambiado y hemos puesto aprendiendo y comprendiendo para poder estar firmes. Te invito a que aprendas la palabra de Dios, que la comprendas, que le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría para comprender las Escrituras y poder estar firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Cierra tus ojos por un minuto y vamos a orar. Pídele a Dios esta noche que te dé la sabiduría. ¿Sabes? El domingo pasado Juan Carlos nos recordaba que Dios dijo que si a alguno le falta sabiduría, se la podía pedir a Él y Él la daría abundantemente y sin menospreciar a nadie. Pídele sabiduría a Dios para comprender sus escrituras, para comprender sus enseñanzas. Pídele que te dé el poder para formar convicciones fuertes. Y entonces, y solo entonces, podrás estar fuerte, firme y estable. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Señor, tu palabra es la verdad y no me cabe la menor duda de ello. Estoy plenamente convencido de ello, pero también estoy plenamente convencido de que caminar con nuestra fe y confianza puesta en ti es garantía de éxito. No es garantía de no tener problemas. No es garantía de que no vamos a atravesar tormentas o dificultades. Es la garantía de que saldremos victoriosos en cada una de esas circunstancias y situaciones. Es la garantía de que de tu mano poderosa nos podremos sostener y que tú nos levantarás cada vez que tropezamos y caigamos. Tu palabra dice que hasta 7 veces caerá el justo, pero otras tantas se levantará. Que tú extiendes tu diestra poderosa para levantarnos, Señor. Y que cada vez que estemos en el piso nos podremos levantar, Señor, de tu mano. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por esa fuente de inspiración que es tu palabra. Que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Gracias porque toda tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y que nosotros, Señor, tenemos como recurso de capacitación el estudio de tu palabra. Hoy queremos no solamente estudiarla, hoy queremos no solamente aprender, sino también comprender. Danos, Señor, la sabiduría para comprender tu palabra y poderla llevar a la práctica. Porque leerla y entenderla no nos sirve de nada si no la llevamos a la práctica. Y tu palabra dice que el que pone en práctica tu palabra recibe bendición al hacerlo. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. Y por eso, hoy decidimos poner nuestra confianza en ti y hacer todo lo que sea necesario hacer para obtener y formar en nuestro corazón esas convicciones fuertes que nos permitan estar firmes, inamovibles, ni a izquierda ni a derecha 1 centímetro de tu palabra. Para ti, solo para ti, mi Rey, la gloria, el honor y la alabanza. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre, Jesús, que oramos. En acción de gracias. Amén, amén y amén. Familia, qué rico haber estado este tiempo con ustedes, recordándoles que estar firmes en nuestra fe es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Tiempos difíciles, pero tiempo donde Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan a estar
firmes en la fe. Ahora quiero hablarle a algún grupo de personas específicas, los que hoy se conectaron por primera vez. Seguramente hoy hay personas que por primera vez sintonizaron nuestra transmisión de YouTube porque alguno les envió un link o porque sencillamente estaban viendo y apareció esta transmisión. Sea cual sea la razón por la que hoy te conectaste por primera vez, queremos decirte que nos encanta que hayas hecho esta conexión. Pero tengo que decirte adicionalmente que hay un mensaje para ti especial esta noche. Es un mensaje de vida eterna y de vida espectacular en esta tierra. Pero esa posibilidad tiene que ver con una decisión que debes tomar. Y la decisión simplemente es la de poner tu confianza en Dios, poner tu vida en Dios. A través de Jesucristo nosotros podemos ser rescatados, perdonados de nuestros pecados y comenzar una vida completamente distinta. No sin problemas, no sin dificultades, pero una vida de victorias, de retos y de muchas victorias. Y finalmente iremos por toda la eternidad a la presencia de Dios. Si tú quisieras esta noche poner tu vida en las manos de Dios, yo quiero invitarte a que por un minutito cierres tus ojos. Pero también hay otras personas que, a pesar de haberse conectado en otras ocasiones, nunca han puesto su vida en las manos de Dios. Si hoy lo quieren hacer, les pido que cierren sus ojos por un minuto y que hagan esta oración conmigo. Diga esto: Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y en una cruz entregaste tu vida para perdonar mis pecados y salvarme, y resucitaste para darme una nueva vida y la vida eterna. Esta noche, Señor, te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio me limpia completamente de mi pasado, y a partir de este momento soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios dice que soy. En tu santo nombre, Jesús, y en acción de gracias he orado. Amén y amén. Familia, mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración hoy, de todo corazón nacieron de nuevo. Escucha, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Eso fue lo que acabaste de hacer con tu boca y tu corazón. Queremos darte la bienvenida a esta tu casa, Casa sobre la Roca. Para nosotros es un honor, un privilegio que te hayas conectado con nosotros. Queremos conocerte. En la pantalla van a aparecer un correo electrónico y un número de WhatsApp. Si quieres enviarnos un mensaje contándonos que hiciste esta oración, a vuelta de correo te enviaremos alguna documentación, los primeros pasos en la vida cristiana, en qué creemos nosotros los miembros de Casa sobre la Roca. Y si tu decisión es hacer parte de esta familia, bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa. Vas a encontrar personas que te van a ayudar en todo este proceso de crecimiento y edificación.